Barbero, ingeniero hidráulico, vendedor de fuentes y hombre fuerte del circo son extraños antecedentes para uno de quienes pusieron las bases de la moderna arqueología, Giovanni Battista Belzoni. Cuando Belzoni entró en escena, la arqueología no era una disciplina como tal. La fascinación por la antigüedad surgió en Europa en los siglos XV y XVI, mirando al pasado con menos reverencia que las sociedades medievales. Pero los ricos y poderosos de la Europa renacentista no querían estudiar el pasado, sino apropiarse de él, coleccionando y mostrando obras rescatadas de culturas antiguas como su gloriosa propiedad. Las cosas no cambiaron mucho en los siglos siguientes. Así, la reina de Nápoles, María Amalia Cristina, hija del elector de Sajonia y casada con Carlos de Borbón, descubrió alrededor de 1738 que en los jardines de su palacio había maravillosas estatuas y otros objetos tallados. El Palacio Real de Portici se había construido en las faldas del Vesubio, a pocos metros de la antigua ciudad de Herculano, cubierta por la ceniza del volcán Vesubio en el año 79 de la Era Común. La reina, que era amante del arte, consiguió permiso para que se buscaran en los jardines más estatuas y obras de arte. Comenzó así el conocimiento de Pompeya y Herculano, aunque junto con ese conocimiento habría destrucción de evidencias históricas. Como suelen decir los arqueólogos, sin su contexto en una excavación, una pieza arqueológica de gran valor puede convertirse simplemente en un cacharro antiguo interesante sin demasiada historia que contar. Los 175 académicos llevados por Napoleón a Egipto durante su invasión y conquista en 1798 serían los precursores de un intento por conocer el pasado metódicamente al crear el Instituto de Egipto, también conocido como la Comisión Científica y Artística. Por entonces, Giovanni Battista Belzoni tenía 20 años. Había nacido en Padua en 1778 como uno de los 14 hijos de un pobre barbero. Primero el joven aprendió el oficio de su padre, pero pronto vio que las posibilidades de avance como barbero eran pocas, y a los 16 años marchó a Roma con objeto de hacerse monje y estudiar ingeniería hidráulica. Pero la invasión napoleónica y la ocupación de Roma precisamente por las fuerzas de Napoleón en el 1798 y el involucramiento de Belzoni en cuestiones políticas hicieron conveniente que dejara el monasterio y marchara en 1800 a seguir sus estudios hidráulicos en Holanda, y 3 años después a Inglaterra. Las antigüedades, por cierto, le interesaban bastante poco por entonces al aventurero italiano. Lo que sí le interesaba era sobrevivir, y la venta de las fuentes diseñadas con sus conocimientos sobre el agua tampoco le permitían mantenerse como él quería, así que aprovechó su enorme fuerza física y el hecho de que medía casi 2 metros de estatura para enrolarse en un circo como hombre fuerte con el nombre El Sansón de la Patagonia, capaz de levantar un marco de hierro con 12 personas y cruzar con él el escenario. Tuvo tanto éxito que se mantuvo en ese oficio durante más de una década. En 1812 emprendió una serie de viajes con su inseparable esposa Sara, que lo llevaron en 1815 a Egipto. Allí, el viajero e historiador suizo Johann Ludwig Burckhardt le habló de lugares de Egipto desconocidos e inexplorados, como el magnífico templo de Abu Simbel y el de Tebas. Con estos datos, Giovanni Battista le ofreció a Henry Salt, cónsul británico en Egipto, rescatar a uno de los colosos de Tebas para llevarlo a Inglaterra. Convencido, Salt le proporcionó fondos y, usando sus conocimientos de ingeniería, Belzoni consiguió llevar al Cairo el impresionante busto de Ramsés II, conocido como el joven Mnemón, que hoy todavía es una de las piezas centrales de las salas egipcias del Museo Británico. Fue el principio de una fructífera carrera como excavador, saqueador, aunque con la anuencia de las autoridades egipcias, esto hay que decirlo, y aventurero que ocuparía el resto de la vida del italiano. En sucesivas expediciones intentó abrir la entrada de los templos de Abu Simbel, lo cual consiguió en 1817, además de realizar excavaciones en Karnak y en Tebas. Por entonces, sin embargo, ya empezaba a desarrollarse una conciencia del valor histórico de los objetos antiguos, más allá de su valor estético o como símbolos de poder, especialmente colonial, y empezaron a producirse críticas a sus procedimientos, reminiscentes de sus tiempos como hombre fuerte, brutales, directos y exentos de sutilezas, sobre todo dada su competencia, el también aventurero italiano Bernardino Drobetti, que buscaba los tesoros de Egipto para alimentar al otro gran museo de Europa, el Louvre. Así se puede ver hoy en día muy cerca el busto de Ramsés II, que fue el primer trofeo de Belzoni,
la estatua de Amenhotep III, que ocupa también un lugar destacado en el Museo Británico y junto a cuyo pie izquierdo está grabado torpemente el nombre Belzoni, marcando la primacía del excavador. Y cuando Belzoni encontró la entrada de la pirámide de Kefren, una de las 3 grandes de la meseta de Giza, decidió inmortalizar su logro escribiendo en el muro de la cámara funeraria del faraón, en grandes letras, descubierto por G. Belzoni, 2 de marzo de 1818. En total, Belzoni descubrió 6 tumbas reales en la zona de Tebas, incluida la del faraón Seti I, que es conocida hasta la fecha como la tumba de Belzoni. Pero además de sus recuperaciones con demasiado aroma a saqueo, empezó a registrar datos de los lugares que exploraba. Después de numerosos viajes, descubrimientos y recuperaciones, como el sitio donde se había alzado el puerto tolemaico de Berenice, recorridos por Philae y Elefantina, finalmente volvió a Inglaterra en 1819 para escribir su obra más conocida, la narrativa de las operaciones y descubrimientos recientes dentro de las pirámides, templos, tumbas y excavaciones en Egipto y Nubia, etc. Al no poder conseguir financiamiento para volver a Egipto, se propuso la labor de descubrir las fuentes del río Níger en África. Se puso en marcha hacia Timbuktu, pero poco después de llegar a Benín murió por causas desconocidas el 3 de diciembre de 1823, con apenas 45 años de edad. Un año antes, en 1822, Jean-François Champollion había descifrado la piedra Rosetta, recuperada precisamente en la expedición napoleónica a Egipto y luego tomada por los británicos al expulsar a los franceses. Con Champollion comenzaría una aproximación histórica, científica y pletórica de datos de esa antigüedad de la que quienes descubrieron y se apropiaron de ella no eran plenamente conscientes. Sin que Steven Spielberg lo haya confirmado jamás, muchos consideran que la figura de Giovanni Battista Belzoni es al menos una parte importante del mosaico de varios personajes que se usaron para dar vida a su personaje de Indiana Jones. En ese caso, Drovetti sería el molde para Belloc, el competidor de Jones en Cazadores del Arca Perdida. Algún día se sabrá.